Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las generalidades del controlador BX1025E Plus Full Gauge con módulo integrado para válvula de expansión electrónica tipo Valex o línea Valex. Hay que tener en cuenta que este es un controlador digital para refrigeración con salidas para control de válvula de expansión electrónica, compresores, ventiladores de evaporador y de congelación, gracias a la información dada por un sensor de presión y 3 sensores de temperatura. En relación a las indicaciones y teclas, podemos ver que la presentación es muy similar a los anteriores controladores de la misma serie. Tecla aumenta, tecla disminuye, tecla set, tecla menú, y tenemos varios iconos aquí de información. El único diferente que vamos a tener es el LED de indicación de la válvula de expansión electrónica que tenemos aquí. Mírenlo acá. Y los demás son muy similares a un controlador de congelación. En relación a las conexiones en la parte posterior, podemos ver que aquí en esta parte tenemos un común, la salida al compresor, ventiladores de evaporador, al sistema de descongelación y un contacto auxiliar que podemos programar dependiendo de lo que nosotros deseemos. También vamos a encontrar aquí la conexión para el C-Track, muy interesante. La entrada digital de 1, tenemos las conexiones para los 3 sensores: S1 sensor de ambiente, S2 sensor de evaporador y S3 sensor de entrada del compresor. Aquí también tenemos una fuente, se alimenta con 12 voltios DC, por eso este equipo trae un accesorio para transformar lo que es el 110 o 220 en una salida DC. Tenemos el sensor de presión, aquí lo tenemos, y las conexiones que van para nuestra válvula de expansión electrónica. A continuación vemos algunos de los accesorios que vamos a utilizar. Aquí está la válvula electrónica, traductor de presión y los sensores de temperatura. Con relación al montaje, aquí tenemos nuestro controlador. Vemos los cables que se van a controlar la válvula de expansión electrónica. Vemos aquí el sensor 1 de ambiente, el sensor 2 va ubicado a la salida del evaporador y el sensor 3 a la entrada del compresor. Aquí también tenemos el sensor de presión, el cual está muy cerca del sensor 2, tal cual como estamos observando aquí, y para lo cual recomendamos ver las instrucciones de instalación del mismo. Ahora, ¿qué información necesito de la cámara frigorífica para poder hacer la programación? Pues vamos viendo cada uno de los requerimientos. Vamos a comenzar por los requerimientos de congelación, en los cuales tenemos los siguientes. Aquí tenemos que el rango de temperatura de operación del equipo está entre los menos 15 y los 5 grados Celsius. La temperatura mínima de recinto para programada o de set point es de menos 10 grados Celsius. Tenemos que la temperatura para la entrada del compresor después de haberse apagado por temperatura es de menos 6 grados Celsius, lo cual me da un diferencial o histéresis de 4 grados. El periodo de congelación está en unas 4 horas. Alarma por alta temperatura en recinto en 25 grados Celsius y alarma por baja temperatura en recinto de menos 12 grados Celsius. Aquí tenemos otros que vamos a tener en cuenta: el tipo de refrigerante. En este caso vamos a utilizar el R290. El valor máximo de recalentamiento total, estamos a unos 15 grados Celsius, y en este caso la presión de pound down que queda en 3 psi o de recogida de refrigerante en 3 psi. Para ello vamos a verificar la programación de estos datos o receta básica para congelación o refrigeración. Aquí tenemos el F01, con el cual es el código 123 para poder acceder a las diferentes funciones. El F02 tiene que ver con el tipo de aplicación del controlador. En este caso vamos a tener la opción de cuartos fríos. El F03 tiene que ver con el set point de recalentamiento total, y es el valor establecido para el control del equipo, el cual habíamos dicho que era de 15 grados. En el F04 vamos a coger el tipo de refrigerante, en este caso el 4 para R290. En el F07 vamos a ver la temperatura mínima de trabajo o de set point. Recuerden que está en menos 10 grados Celsius. El F09 y el F10 tienen que ver con el rango en el cual va a trabajar o vamos a poder ajustar el set point. Habíamos dicho que está entre el mínimo está en menos 15 grados Celsius y el máximo está en menos 5 grados Celsius. El F11 tiene que ver con el diferencial o histéresis, tiene que ver con la diferencia entre la temperatura del set point
en este 4-10, y la temperatura a la cual va a reingresar nuevamente el compresor por temperatura, que es -6, y como un diferencial se va a ajustar en 4 grados Celsius. El F13 es un parámetro nuevo que vemos en estos controladores, donde el cual me está pidiendo cuál es el valor mínimo para apagado por pump down. En este caso voy a colocarle 3 PSIG. Seguimos con los parámetros. En el F14 me está preguntando cuál es el tiempo de pump down en caso que no se pueda recoger por presión. Entonces vamos a darle un tiempo de seguridad. Para ello le colocamos unos 40 segundos. El F21 tiene que ver con el tiempo mínimo en el cual el compresor va a permanecer encendido para evitar las variaciones de tensión eléctrica. Lo mismo que el F22, tiempo mínimo en el cual el compresor permanecerá desconectado para permitir el equilibrio de presiones. En este caso, como son unos datos, unos valores de tiempo de seguridad, vamos a darle que unos 45 segundos y otros 45 segundos. O sea, para que no nos apague inmediatamente o encienda inmediatamente o haga un ciclaje con una alta frecuencia. En el F23 tenemos que ver que es el tiempo en el cual el compresor estará en operación sin control de temperatura en caso de error del sensor de ambiente S1. Entonces en este caso es colocarle unos tiempos en los cuales el compresor va a operar sin ningún control de temperatura en caso que tengamos una falla del sensor y nos da tiempo para reparar el mismo. Para este caso le vamos a dar unas 200 minutos de operación. Recuerden que él va a trabajar por unas 240 minutos, pero yo en este caso decidí que voy a darle unos 200 minutos de operación por unos 30 minutos de descanso o de reposo en caso de que tenga una falla el sensor S1. En el F25 nos pide la acción del control en caso de error de los sensores de recalentamiento. O sea, aquí vamos a colocar 0 on off o control apagado, 1 mantiene la válvula abierta en posición fija y de salidas de control operando. Entonces me pregunta qué voy a hacer en caso que tenga un problema con los sensores de recalentamiento, que en este caso sería el S2 y el S3. Bien, entonces como no quiero que se apague el equipo, yo voy a seleccionarle una opción 1, el cual va a mantener la válvula electrónica abierta en una posición fija mientras arreglamos el inconveniente. El F26 es un parámetro muy conocido y tiene que ver con el retardo de minutos al energizar el controlador, y es un tiempo en el cual el controlador solamente opera el display mientras transcurre un tiempo para que se estabilicen las tensiones. Entonces en este caso le ajustamos o seleccionamos 1 minuto. A continuación vamos a ver los requerimientos que requieren la parte de descongelación. Bien, vamos a ver la información requerida para la descongelación. Aquí tenemos el tipo de descongelación, en este caso como un R290 propano, vamos a utilizar gas caliente, la condición de descongelación que sea por tiempo, la duración máxima de hielo aproximada que sea 15 minutos, la temperatura de evaporador para fines de hielo que esté alrededor de 2 grados Celsius, tiempo de drenaje 3 minutos, temperatura de evaporador para activación de ventiladores después del drenaje de -3 grados Celsius. Bien, ahora vamos a ver los parámetros necesarios para poder hacer la receta de congelación. En el F27 tenemos el tipo de deshielo. Entonces en este caso la opción 1 significa gas caliente, por esa razón vamos a programar 1 aquí. El F28 tiene que ver con la condición para deshielo. 0 significa que no se realiza deshielo automático, habría que hacerlo a partir de un botón externo en la condición digital de 1. En este caso 1 para deshielo por tiempo, 2 para deshielo por temperatura y 5 para deshielo por agenda o por días. En este caso vamos a escoger un deshielo por tiempo, por tanto la selección aquí es de 1. En el F29 vamos a verificar el intervalo entre deshielos, si F28 es igual a 1. Entonces escogimos en F28 1, por tanto vamos a ver que entre cada intervalo de tiempo va a realizarse la descongelación. Como nuestro periodo de congelación es de 4 horas, por tanto aquí tenemos que verificar que se va a realizar cada 240 minutos, dando el equivalente a las 4 horas. En el F30 me piden un tiempo adicional en minutos al primer ciclo para la congelación, si F28 es igual a 1. Por lo general piden un tiempo extra al periodo de congelación
como tenemos una alta carga térmica, como para dar un tiempo más de trabajo al compresor. En este caso podemos configurarla en 0 minutos o en este caso le dimos unos 15 minutos extras de más que solamente se van a hacer para el primer ciclo de congelación. En el F34 me pregunta si quiero realizar el deshielo al energizar el controlador. En este caso no lo quiero realizar al energizar el controlador, por tanto aquí vamos a tomar la opción 0. En el F43 me pregunta por el tiempo de predeshielo antes de iniciar el deshielo, donde solo operan los ventiladores de evaporador, y es una condición donde se utiliza un poquito la propia carga de refrigerante térmica para hacer el deshielo. En este caso vamos a darle un minuto para hacer ese procedimiento. En el F44 nos pregunta por la temperatura de evaporador, el sensor 2, para finalizar el deshielo. Habíamos establecido que está en unos 2 grados Celsius y ese es el valor que vamos a ajustar aquí. En el F45 me pregunta un parámetro extra que trae el controlador sobre la temperatura que debe tener el recinto o el sensor 1 para finalizar el deshielo. Entonces en este caso es otra condición. Vamos a darle que si la condición es de 5 grados de temperatura del sensor 1, pues también finalice el deshielo. En el F46 me pregunta por el tiempo máximo de deshielo por seguridad en minutos. Habíamos establecido que era de 15 minutos en los requerimientos anteriores. Ahora en el F47 me pregunta por el tiempo de drenaje en minutos, el cual establecimos que queríamos unos 2 minutos. En el F53 me pregunta por la temperatura de evaporador o sensor S2 para encendido u operación de los ventiladores del evaporador después del drenaje. Recordemos que el evaporador después de la de hielo está un poco caliente y se debe activar el compresor para enfriarlo. Durante ese periodo los ventiladores no operan. Y él me pregunta qué temperatura debe tener el sensor 2 para activar los ventiladores. En este caso vamos a decirle que si el sensor 2 tiene menos 3 grados Celsius, comiencen a operar los ventiladores de evaporador. Y en el F54 es otra seguridad al F53, donde nos dicen cuál es el tiempo máximo para encendido de evaporador después del drenaje si no se ha llegado a la temperatura que yo programé en el F53. Entonces en este caso el objetivo es que si no enciendan por temperatura, enciendan por tiempo. Para este caso voy a asignar unos 10 minutos. A continuación vamos a ver la programación o receta básica para los parámetros de los ventiladores de evaporador y puertas de recinto. En relación a los ventiladores de evaporador es muy importante analizar estos parámetros. En el F48 está el modo de operación y depende del estatus en relación con el compresor. Por ejemplo, si yo doy la opción 0, significa que los ventiladores van a estar encendidos siempre y cuando el compresor lo está, y cuando el compresor está apagado va a realizar ciclos de encendido y apagado dependiendo de lo que yo programe en los parámetros F49 y F50. Si coloco la opción 2 van a estar siempre encendidos sea cual fuese la condición del compresor. En el parámetro 3 los ventiladores se accionan y apagan con el compresor. En el 4 los ventiladores permanecen encendidos con el compresor y por un tiempo posterior cuando el compresor se apaga dependiendo de lo que yo programe en el parámetro F49. Para este caso vamos a tener la opción 0, donde vamos a tener un ciclaje cuando el compresor se apaga. Este ciclaje está determinado acá por el F49, donde me pide cuáles son los minutos en el cual los ventiladores van a permanecer encendidos, en este caso 1 minuto, y el F50 donde los ventiladores van a permanecer apagados. En este caso también configuré 1 minuto. O sea que cuando el compresor se apaga, los ventiladores van a permanecer encendidos 1 minuto y apagados 1 minuto, y así van a estar ciclando mientras el compresor esté apagado. En el parámetro F51 me pregunta por el tiempo en segundos en que deben permanecer las puertas abiertas para que se apaguen los ventiladores de evaporador. Estamos hablando de las puertas de recinto. Si lo coloco en valor -1, significa que los ventiladores no se van a apagar sea cual fuese el estado de las puertas de recinto. Si se configura en 0, los ventiladores se apagan apenas se abran las puertas, y si le coloco un valor mayor de 0, entonces este será el tiempo en segundo en el cual deben pasar las puertas abiertas para que se apaguen los ventiladores de evaporador. En este caso vamos a configurar unos 300 segundos, aproximadamente unos 5 minutos. En el F52 me pregunta sobre la parada de los ventiladores de evaporador por alta temperatura de evaporador o del sensor 2.
Entonces, si la temperatura de sensor 2 sobrepasa este valor programado, los ventiladores se van a apagar porque obviamente tenemos el recinto muy caliente y se volverán a encender 2 grados por debajo de este valor programado. Para este caso, asignamos un valor de 20 grados Celsius. En el F55 se da la configuración de la entrada digital de 1 que tiene el controlador. Si le doy 0, significa que no voy a usar la entrada digital. 1 la voy a utilizar como un sensor de puertas NO, 2 como un sensor de puertas NC o normalmente cerrado, 3 como una alarma externa con un pulsador NO, 4 como una alarma externa con un pulsador NC, 11 un pulsador normalmente abierto para deshielo y 12 un pulsador normalmente cerrado para un deshielo manual o externo. En este caso vamos a tomar la opción 1, donde significa que vamos a utilizar un sensor normalmente abierto para determinar el estado de las puertas de recinto. En el F57 tenemos el tiempo para apagar el compresor y ventiladores si se excede este tiempo con las puertas de recinto abiertas. Entonces, en este caso no solamente se van a apagar los ventiladores, sino también los compresores. Para este caso asignamos unos 15 minutos. Ahora vamos a ver los parámetros relacionados con las alarmas. En este caso, en el F60 me está preguntando por el modo de operación de la salida AUX que tiene el controlador. En este caso vamos a tomar la opción 2, que significa que va a trabajar como lógica de alarma. También lo puedo trabajar 0, significa que no voy a utilizar la salida AUX, y en 1 como lógica de bombillo para encender los bombillos del recinto si los tiene. En el F61 me pregunta por la temperatura de ambiente o el sensor S1 a la cual se activará la alarma por baja temperatura de recinto. En este caso lo coloqué en menos 12. En el F62 la temperatura de ambiente detectada por el sensor 1 a la cual se activará la alarma por alta temperatura de recinto. En este caso tomamos unos 25 grados. F63 es el tiempo en minutos en el cual se deshabilita la alarma por temperatura ambiente o la marcada por el S1, ya sea por alta o baja temperatura, y en este caso le vamos a colocar unos 10 minutos. Este es muy importante, ¿por qué? Porque es posible que tengamos unos estados de una entrada de carga y se eleven las temperaturas, y lo importante de este tiempo es darle lo suficiente al equipo para que reaccione y estabilice las temperaturas. En el F64 tiene que ver con el tiempo en minutos en que se deshabilita la alarma por temperatura ambiente al energizar el equipo. Recuerden que al energizar el equipo, el cuarto o recinto está caliente y por tanto hay que darle un tiempo prudencial para que vaya las temperaturas. En este caso vamos a asignar unos 15 minutos. En el F65 me piden que es el tiempo en minutos en que debe permanecer la puerta abierta del recinto para activarse la alarma de puertas abiertas. En este caso vamos a darle un valor de unos 10 minutos aproximadamente. En el F66 es una alarma que se activa cuando el compresor ha superado el tiempo programado en este parámetro sin alcanzar la temperatura de set point programado en el F07. Es más bien como para verificar si el equipo está trabajando correctamente, y si no se ha llegado a esa temperatura durante este tiempo, pues me da una alarma. En este caso le di unas 3 horas de tiempo para que se active esa alarma. En el F67 es una alarma opcional que se activa cuando el deshielo finaliza por tiempo y no por temperatura. Lo tiene este controlador. Entonces aquí lo voy a activarlo, le doy la opción 1. El F68 habilita el zumbador interno del controlador para avisar por alarmas. En este caso vamos a darle la opción 1 para decirle que sí lo queremos activar. A continuación vamos a ver los parámetros de programación de los sensores, que tienen más que ver más bien con los datos que ellos dan al display o con los datos que hay que programarle. Por ejemplo, en el caso del F05 me pregunta cuál es el valor inferior de presión que tiene el sensor a 4 mA, y eso está en el sensor. Para este caso nuestro sensor tiene unos 0 PSIG y el valor superior del transductor a 20 mA estamos hablando que tiene unos 500 PSIG, porque ese es el rango del transductor de presión. Los parámetros F71 al F74 tienen que ver con el factor de corrección de la medida de los sensores, si tenemos un valor por encima o un valor por debajo del que pueda tener en condiciones normales. Simplemente lo que damos son unos valores aquí para tratar de ajustarlo.
¿Cómo así? Si el sensor S1 debería estar midiendo 20 grados y está midiendo 22 grados, entonces aquí deberíamos programarle -2 para ajustar ese valor. En este caso los sensores están bastante ajustados, entonces vamos a programar esos valores en 0. Al igual que el F74, que tiene que ver con el factor de corrección para el transductor de presión P1. Vamos a darle 0. El F75 tiene que ver con la indicación diferencial del display. Entonces me está preguntando qué es lo que yo quiero que se muestre en el display. Si le doy la opción 1, la temperatura del sensor 1, 2, temperatura del sensor 2, 3, temperatura del sensor 3, 4, la presión del sensor P1, 6, porcentaje de apertura de la válvula, 7, valor de set point actual. En este caso voy a dar la opción 1 para que nos muestre este valor. Sería muy interesante para el fabricante que pudiera mostrar 3 valores aleatorios aquí dependiendo, porque realmente son bastantes datos que maneja este controlador. El F76 tiene que ver con la indicación del sensor de temperatura ambiente bloqueado durante el deshielo. Entonces doy la opción 0 si no quiero que se bloquee, opción 1 si quiere bloqueado y 2 para que aparezca el mensaje de EFR o de Frost. En este caso no quiero que me aparezca o se bloquee el sensor de temperatura ambiente, por tanto de la opción 0. A continuación vamos a ver la información que necesitamos para poder configurar la válvula electrónica. Entre los básicos tenemos cuál es la máxima apertura de la válvula en porcentaje. Vamos a darle un 95%, no la quiero trabajar al 100%. La mínima apertura de la válvula en porcentaje, vamos a darle un 0% para decir que está completamente cerrada. El número de pasos de la válvula, que lo encontramos aquí en la etiqueta de la válvula, en este caso unos 500 pasos. Me pregunta por la velocidad de operación en pasos por segundo de la válvula. Aquí nos aparece que puedo llegar hasta máximo 90. Yo quiero darle un número menor, en este caso 30 pasos por segundo. Lo siguiente tiene que ver con la apertura inicial de la válvula al inicio del proceso. Entonces en este caso vamos a darle que va a comenzar con un 50% de apertura. El mínimo recalentamiento permitido del equipo, entonces en este caso vamos a decir que un recalentamiento mínimo de 3 grados Celsius. Y ahora a continuación vamos a ver los parámetros de programación para o receta de la válvula. Vamos a comenzar. Estos parámetros tienen en este controlador C, no son F sino C. El C01 me indica, tengo dos opciones: off, instrumento operado por control de temperaturas, alarma y sobrecalentamiento, lo cual me parece excelente, y 1 significa instrumento controlado por sobrecalentamiento y alarmas. Entonces vamos a decirle la opción 0, donde tengamos todos los que tengamos un controlador operado por control de temperaturas, alarmas y sobrecalentamiento. La opción C02 es muy interesante porque habilita un backup interno de energía para poder cerrar las válvulas en caso de desenergización. Entonces es muy interesante activarla. Por esa razón en este caso damos la opción 1. En el C06 me está preguntando por el set point por protección por bajo recalentamiento en grados Celsius. Entonces cuando se alcance este valor de recalentamiento, por debajo de este valor se comienza a cerrar la válvula para limitar el flujo de refrigerante. Recordemos que eso está en 3 grados Celsius. Recuerde que es el límite inferior de recalentamiento que nosotros deseamos. En el C07 me pregunta por un tiempo integral en segundo para protección por bajo recalentamiento. Hay que tener en cuenta que esto es un control PID. Entonces para un control PID proporcional, integral y derivativo debemos hacer otro video para explicarlo. En este caso vamos a tener en cuenta los datos dados por el fabricante y en este caso tenemos que nos da unos 20 segundos. En el parámetro C08 está el set point para protección por baja temperatura de evaporación. Entonces cuando la temperatura de evaporación alcance este valor, la válvula comenzará a abrirse y subir el flujo de refrigerante para incrementar dicha temperatura. Este valor lo vamos a colocar en menos 20 grados Celsius. Recuerden que con la temperatura de set point nuestro de menos 10 grados Celsius deberíamos estar evaporando en menos 15. Muy bien. El C09 es un parámetro que ya está, que es bueno no variarlo, y tiene que ver con el tiempo integral en segundo para protección por baja temperatura de evaporación. En este caso ese valor está en unos 20 grados Celsius y tiene que ver con la programación del PID. El C10 tiene que ver con el set point para protección por alta temperatura de evaporación, y cuando la temperatura de evaporación alcance este valor, la válvula comenzará a cerrarse y a reducir o restringir el flujo refrigerante para reducir dicha temperatura y llegar a sus niveles normales.
En este caso vamos a tener que ese set point está en unos -5 grados Celsius y el C11 tiene que ver con el tiempo integral para protección por alta temperatura de evaporación, que según el fabricante está o se especifica en unos 20 grados Celsius y tiene que ver con el control PID. Bien, el parámetro C12 nos pregunta sobre el tiempo de segundo para validación o para deshabilitar la alarma por alta temperatura de evaporación, baja temperatura de evaporación y bajo recalentamiento. Para este caso asignamos unos 30 segundos. En el C13 nos pregunta cuál va a ser el estado del compresor en caso de que tenga una alarma por alta temperatura de evaporación, baja temperatura de evaporación o bajo recalentamiento. En este caso no quiero que se apague, por tanto voy a obtener o a verificar aquí la opción 0. En el C14 nos pregunta por el tiempo en minutos en el cual el compresor permanece en estado apagado después de haberse activado la alarma de baja temperatura de evaporación, alta temperatura de evaporación o bajo recalentamiento. Para este caso vamos a darle unos 3 minutos para que alcancen a estabilizarse las presiones. En el C15 me pregunta por el número de pasos totales de la válvula electrónica. Habíamos dicho que aparecen que eran 500. C16, la velocidad de operación de la válvula en pasos por segundos. Nuestra válvula puede operar hasta 90, pero quisimos programarles 30. El C17 pregunta por el valor de apertura mínima de la válvula en porcentaje. Habíamos dicho que es 0%, completamente cerrada. Y la apertura máxima de la válvula en porcentaje habíamos dicho que era un 95%. En el C19 nos pregunta cuál va a ser el valor inicial de la válvula al inicio del proceso o el porcentaje de apertura inicial. Para este caso yo quiero trabajar con un 50% de apertura. En el C20 me pregunta cuál va a ser el tiempo máximo en segundos en que permanece la válvula con la apertura programada en C19, en este caso 50%. Entonces vamos a darle que unos 30 segundos aproximadamente. ¿Qué significa? Que cuando se inicie el proceso va a estar aproximadamente unos 30 segundos con una apertura del 50%. Y me pregunta cuál va a ser el tiempo en segundo en que va a permanecer la válvula con este valor de apertura del 50% después del deshielo. En este caso vamos a darle unos 20 segundos para después del deshielo. Muy bien, ya aquí hemos configurado todos los parámetros para la válvula. A continuación vamos a tener bastantes aquí información de alarmas y errores dado que el display marca. Entonces se lo muestro aquí. Esto nos da el fabricante de Full Gauge, cortesía de ellos, lo cual es muy bueno familiarizarse porque, como pueden observar, hay bastantes alarmas aquí y bastantes errores de información. Entonces muy bueno programarse para ellos. A continuación, aquí ya tenemos todo lista, la programación lista. Lo que queda ahora a continuación es pasar la información al controlador y ver su operación. Entonces por el momento vamos a dar fin a este primer video y los esperamos en el segundo video, donde vamos a ver ya la programación hecha y que se haga, o la receta que se haga al controlador, y vemos su manera de operación. Muchas gracias y nos vemos en ese segundo video.